Esta es de Ámbito Consultores, que es una oficina que tiene por propósito, digamos, desarrollar distintos tipos de proyectos de planificación territorial, de arquitectura, temas de patrimonio y de gestión de riesgo de desastres. Contamos con 4 áreas de desarrollo. La guía metodológica para la transversalización de género en los instrumentos de planificación de la gestión del riesgo de desastres surge de la obligación que impone la ley 21.364, que modificó lo que era la ONEMI, ¿cierto?, la Oficina Nacional de Emergencias, por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y crea el sistema, el SINAPRED. Es una iniciativa del Departamento de Análisis y Comprensión del Riesgo de SENAPRED y fue financiada por el Ministerio de la Mujer dentro del ámbito de la mesa de trabajo de la Plataforma Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres. Y lo que busca es incorporar el enfoque de género en la elaboración de los planes de gestión de riesgo, de los planes de reducción de riesgo y los planes de emergencia, que es obligatorio para todos los niveles territoriales y también para los sectoriales. En este caso, aun cuando la guía está orientada a los planes de reducción de riesgo de desastres y de emergencia en los distintos niveles territoriales, hay orientaciones generales que también pueden servir para los sectoriales y que esperamos que así sea. Las personas entonces a las que se encuentra dirigida esta guía es inicialmente aquellas que tienen que desarrollar los instrumentos de gestión en los distintos ámbitos, pero también a los comités de gestión de riesgo, que no necesariamente son quienes elaboran los planes, y en general a todos quienes conforman el sistema, que además corresponde a otras personas de sectores distintos, por ejemplo, educación, los bomberos, carabineros, la Fuerza Armada, etc. Y los contenidos de la guía consideran 4 aspectos principales. Primero, hay un resumen del marco internacional y nacional, que en el fondo le da genera la necesidad y la justificación. Después hay un marco conceptual respecto de género, la transversalización del enfoque de género y el enfoque interseccional. Nuestros mandantes, digamos que era esta institucionalidad, SENAPRED, ¿cierto?, el Departamento de Gestión de Riesgo. Finalmente, tienen conciencia de que el género en términos de binarios, como lo mencionó Claudia en la presentación anterior, no era suficiente, y entonces se decide abordar también la guía metodológica a partir del enfoque interseccional. Y finalmente hay una parte que es la central de la guía, que genera la metodología para transversalizar el género en la elaboración y la implementación de los planes. Esta tiene orientaciones generales, orientaciones para los planes de reducción de riesgo en específico y orientaciones para los planes de emergencia. ¿Cómo hicimos esa diferenciación? SENAPRED ha establecido unos formatos para elaborar los planes que tienen específicamente los contenidos de cada uno de ellos, y entonces lo que hicimos fue incorporar recomendaciones u orientaciones específicas para cada uno de esos puntos, para cada uno de los contenidos. Hay recomendaciones asociadas a la descripción del riesgo, a la relación con los instrumentos distintos, porque otra cuestión importante en el diagnóstico, que ya existía anteriormente, no era novedoso, era que existe una serie de instrumentos de planificación y de gestión que tienen que desarrollar los distintos niveles territoriales y que no conversan entre sí, ¿ya?, pero que a veces requieren de información similar y finalmente impactan en las comunidades y en el territorio, como por ejemplo los planes de desarrollo comunal o regional, etcétera, los planes de acción climática, los planes de ordenamiento territorial y otros. Entonces, esta relación también tiene que verse desde esa perspectiva de la transversalización. Los planes de reducción de riesgo, la parte central, ¿cierto?, es lo que tiene que ver con medidas para la reducción de riesgo, y lo otro importante es que tiene que actualizarse cada 2 años y por lo tanto también se hacen algunas recomendaciones asociadas al seguimiento. Y por último, no menos importante, digamos, tienen que considerar criterios de adaptación al cambio climático tanto durante la elaboración como en la implementación.
Y respecto de los planes de emergencia, tienen que ver específicamente con la fase de respuesta, ¿cierto? Y lo principal es la definición de los roles y cómo se organizan los distintos niveles respecto en la coordinación para la respuesta y la rehabilitación, establece medios y procedimientos de comunicación y la descripción del sistema de evaluación de daños y necesidades, y también lo que tiene que ver con la implementación y seguimiento. Respecto de cada uno de esos puntos, también se estableció algunas recomendaciones para poder ir integrándoles en el desarrollo. Lo que aquí vamos a mostrar son las recomendaciones generales. También hay una discusión en relación a lo que mencionaba Claudia recién. Primero, bueno, el uso del lenguaje inclusivo y no sexista, al igual que se hizo con la otra metodología, lo que se hizo aquí fue organizar y sistematizar información que existía en otros lados, hacer algunas recomendaciones que tienen que ver con marcos generales más modernos, como el plan de acción de riesgo para la implementación de Sendai, que acaba de salir a inicios del 2024, y entregar los links y las referencias para llegar a ello. En términos de los datos desagregados, si bien la recomendación inicial es que sea por sexo, entendemos que eso no basta y el problema ahí es llegar a esa información. Desde esa perspectiva, obviamente no es tan sencillo cuando no tenemos información actualizada sobre discapacidad, no tenemos información actualizada sobre personas de la diversidad sexual, no tenemos necesariamente información respecto de todos los elementos que serían necesarios para contar con un diagnóstico detallado de la población, pero a medida que esa se vaya construyendo, la idea es que se vaya utilizando. Por otra parte, el promover el empoderamiento de las mujeres y de otros grupos que puedan ser más vulnerados, así como por ejemplo las personas mayores o inclusive las personas con discapacidad cuando pueden participar y que no sean vistas como víctimas o beneficiarios, sino incorporadas también en la toma de decisiones, asegurar la participación activa de las mujeres y sus liderazgos, generar presupuestos con perspectiva de igualdad de género, porque evidentemente algunos, sobre todo en el ámbito de la recuperación, se ha visto que existe una mayor dificultad para las mujeres, por ejemplo, acceder a financiamiento y desde esa perspectiva, si hay alguna medida que se desarrolle en estos distintos planes, debiera tener incorporada esa situación. Y por último, la comunicación del riesgo también es un elemento relevante. En términos de las recomendaciones asociadas a la relación con otros planes, aquí solamente hay un ejemplo asociado de planificación territorial. La idea es qué tipo de relaciones buscar, cómo podemos llegar a esas relaciones, identificar en los distintos planes qué medidas se pueden utilizar e implementar para atender a aquellos grupos que en el fondo se encuentren en mayor posición de desventaja. ¿Y para qué sirve? En el fondo facilita también relacionar el plan de reducción de riesgos de desastres, por ejemplo, con las estrategias de desarrollo regional o con los planes de ordenamiento a nivel metropolitano, facilita que las iniciativas puedan ser incorporadas en procesos de postulación a fondos en esos niveles. Brevemente, la justificación también nace, o la necesidad, esto pone un desafío y una oportunidad, como los planes de reducción de riesgo de desastre y los planes de emergencia tenían que ser implementados al poco tiempo del inicio de la vigencia de la ley 21.364, se supone que en agosto del año pasado tenían que estar todos estos planes en los distintos niveles territoriales aprobados. Sin embargo, a propósito del incendio de febrero de este año, del cual ya se ha hecho mención en esta conferencia, se hicieron distintas investigaciones y, por ejemplo, en la región de Valparaíso, de 38 municipios, solo 10 tenían a esa fecha el plan de emergencia adecuado a la ley 21.364. Había 15 con unidades de gestión de riesgo de desastre, que también es una obligación señalada por la ley, y 21 con profesionales que podían desarrollar los planes de reducción de riesgo de desastre. Al mismo tiempo atrás, en 2017, la Asociación de Municipios de Chile había hecho una muestra en que existe una serie de dificultades que presentan los municipios para cumplir con sus obligaciones, y algunas de ellas, por ejemplo, tienen que ver con las presupuestarias,
como pueden ver allí. Pero más importante que, o tanto más importante que la existencia de fondos es la voluntad política de quienes llevan, digamos, o quienes lideran, digamos, los distintos gobiernos en los niveles territoriales, ya sea alcaldes o alcaldesas, en el nivel municipal, las gobernaciones, etc. Y por último, a febrero del 2024 había 8 comunas con planes de reducción de riesgo aprobados, de 43 que habían sido ingresados de 345 municipios. Uy, no se ve. Solamente otra justificación tiene que ver con la situación existente en los distintos municipios. Este es un índice comunal de factores subyacentes de riesgos que había generado la ONEMI, luego Senapred, entre el 2017 y 2020, del cual veo por allí a la señorita Natalia, que tuvo mucho que ver con esto, y este es el índice de cada una de las comunas en las distintas regiones, alto, moderado, bajo y mínimo. Había una con mínimo, que pueden ver allí, una o dos, en la región metropolitana de Santiago, y muchas de las comunas tenían índices de factores subyacentes de riesgo alto, muchas de las cuales tenían que ver con los temas de gobernanza, institucionalidad, la gestión de planes, etcétera. Por lo tanto, esto también hace urgente la integración y, bueno, la generación de los planes, y no solo por cumplir. Una breve discusión, aun cuando después del 2010, ¿cierto? Todos sabemos que hubo avances significativos en Chile a propósito, a posterioridad, digamos, del terremoto, que fue como este punto de quiebre, ¿cierto? Como lo fue aquí el desastre de Armero del 85, se genera, a propósito de la actualización y de las nuevas leyes, la obligación de elaborar estos instrumentos, pero se tiene que acompañar de procesos de capacitación, incluyendo la relacionada con transversalización de género. ¿Por qué? Porque, como lo vimos en la metodología anterior, la primera cuestión que sucedía es que uno se da cuenta que, por lo menos a nivel local, existía un desconocimiento importante de para qué, por qué era relevante integrar el género en la gestión de riesgo de desastre, y más que todo existe una disociación entre los distintos departamentos, ya sea a nivel municipal o a nivel provincial o regional, en que no conversan entre sí, por ejemplo, quienes se encargan del tema de la gestión de riesgos con los departamentos de desarrollo social o comunitario, con el ámbito de la salud, con el de la educación, etcétera, ni siquiera se ven. Y por tanto es muy difícil generar la integración desde este enfoque, desde la perspectiva interseccional. La guía no busca ser ni generar una cuestión nueva y única. No hay una guía integral para la elaboración de planes de reducción de riesgo. Existen varios instrumentos que se han ido generando con el tiempo y la idea es que contribuya, digamos, a estas otras herramientas. Otra cuestión que es importante, bueno, ya la mencioné, que era la necesidad de, como están todos estos departamentos desperdigados y en silos, ¿cierto? La necesidad urgente de una coordinación con estos otros. La falta de cumplimiento que vimos en las diapositivas anteriores es también al mismo tiempo un desafío y una oportunidad, porque ya que no se han hecho, es el momento de que ellos partan integrando el enfoque de género. Como ya lo vimos, aun cuando los recursos son importantes, tanto o más es la voluntad de quienes llevan los procesos y por tanto el papel de alcaldías, gobernaciones y ministerios es muy importante. Y lo otro es que hay que aprovechar la existencia de redes y asociaciones, como por ejemplo la existencia de la red de municipios con oficinas de género y de la diversidad, que tienen más o menos el 20% de los municipios de Chile adheridos, o las distintas asociaciones municipales que existen actualmente. Eso es a nivel local. A nivel regional también existen estas asociaciones y por tanto es posible replicar en distintos niveles territoriales. Como les decía, ya que no existe una guía integral, al menos sí se requiere, y es una cuestión que hemos tratado de hacer desde los distintos ámbitos en los que nos ha tocado participar, que existan las referencias cruzadas, es decir, que si estamos trabajando con una guía que tiene que ver con género para la implementación de los planes,
Ocupemos también las guías para la elaboración de planes, ocupemos también las guías que tienen que ver con los planes de acción climática y empecemos a relacionar estos instrumentos. Eso evidentemente nos permite evitar duplicidad de acciones. Los recursos son sumamente limitados, especialmente en el nivel local, pero en todos los niveles, y por tanto, si vamos a hacer un diagnóstico de riesgos, que sea el diagnóstico de riesgo más completo y que podamos utilizarlo para los distintos instrumentos o podamos ir complementando lo que se va elaborando a través de los distintos instrumentos y no haya que hacer cada vez un diagnóstico de riesgos cuando hay otros departamentos que ya han ido avanzando en el proceso. Y bueno, y demás está decir, digamos, que surge la necesidad de transversalizar el género en todos los instrumentos, no solamente en los planes de reducción del riesgo de desastres, sino también, por ejemplo, en los de ordenamiento territorial, en los que también se identifica una falencia de considerar cómo en la ciudad, cómo se planifica la ciudad y el territorio para las distintas personas que allí habitan, y no nos referimos únicamente, como decíamos, a hombres o a mujeres. Eso es, muchas gracias. Bueno, ahí también está el QR de la dirección de ámbito y quedamos a su disposición.